Hola a todos, es un gusto tenerles nuevamente en este su curso de Administración Financiera 2. Para esta semana, ya número 15, estamos abarcando de forma muy general todos los temas planificados. Obviamente van a quedar muchos temas que tendrán que desarrollarse a medida que la particularidad de la empresa o negocio se presente. Es decir, el tema de la administración financiera se abarca de una manera general, sin embargo, siempre el escenario cambia a medida que la empresa va incursionando en nuevos métodos de administración financiera, siempre con el fin de buscar una mayor rentabilidad, de crear valor para la empresa, para sus accionistas. ¿Ok? Entonces, este último tema va a hacer referencia sobre las fusiones y otras formas de reestructuración corporativa, de los cuales vamos a contemplar varios escenarios muy generales para poder entender por qué una compañía puede decidir emprender una reestructuración corporativa. Vamos a calcular el efecto sobre las utilidades y el valor de mercado de las compañías implicadas en fusiones, así como describir qué beneficios de la fusión, si es que los hubiera, obtienen los accionistas de la compañía que compra y también de los accionistas de la compañía que vende, ¿sí? Vamos a analizar una posible fusión como problema de presupuesto de capital, así como describir los procesos de fusión desde el inicio hasta su conclusión, de tal forma que analizaremos las diferentes formas también de cómo una empresa puede defenderse de una adquisición no deseada. Ya vamos a explicar a qué se refiere eso, así como analizar las alianzas estratégicas y comprender cómo han contribuido la subcontratación a la formación de compañías virtuales. Vamos a explicar también finalmente qué es la desinversión y cómo se logra esto. Así que sin más introducción, iniciemos nuestro desarrollo. Bien, una reestructuración corporativa. Iniciamos con este tema porque básicamente una fusión, una adquisición, conlleva a reestructurar de forma general una empresa, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de los temas y subtemas, nos vamos a dar cuenta de que todos los conceptos o toda la intención que se quiera generar en la sinergia que deseen las compañías o las empresas para ser más competitivos en el mercado, van a dar como origen una reestructuración de su corporación o de su negocio, ¿sí? De tal forma que conceptualmente la reestructuración corporativa abarca muchísimas situaciones, además de las fusiones. Puede interpretarse casi como cualquier cambio en la estructura de capital, de las operaciones o de la propiedad que está fuera del curso ordinario del negocio. Ejemplos podrían ser las alianzas estratégicas, liquidaciones, escisiones y compras apalancadas. En las fusiones y otra forma de reestructuración, no se olviden que la idea siempre va a ser crear valor. ¿Ok? Entonces, dicho este concepto y partiendo de que todo lo que vamos a plantear tiene que ver al final con una reestructuración corporativa, analicemos ciertas características de la misma. ¿Ok? Entonces, primero, no olvidemos que una reestructuración corporativa lo que va a permitir es crear valor, por lo tanto va a mejorar ventas y va a mejorar la economía en sí de todas las operaciones de la empresa. Una de las primeras características son las fusiones, que es el tema principal del- de este capítulo. Entonces, una fusión se entiende como una combinación de dos o más compañías en la que una empresa sobrevive como entidad legal. Ojo, aclaro, cuando digo sobrevive significa que legalmente este nombre es el que va a aparecer como dueño de la compañía, digamos, se fusiona la compañía A con la compañía B. Al final, si la compañía A es la que adquiere a la compañía B, el nombre definitivo va a ser compañía A. Es decir, es el nombre que va a sobrevivir o es la empresa que va a sobrevivir. Claro, siempre y cuando las negociaciones sean
con el fin también, o más bien con una cláusula de cambio de nombre, porque podría darse una fusión y que las empresas se mantengan de manera independiente, pero eso ya lo veremos en los siguientes subtemas. La otra característica son las sinergias. Ok, las sinergias son economías que se obtienen a partir de una fusión donde el desempeño de la empresa combinada rebasa al de las partes antes separadas, ¿sí? Aquí las compañías fusionadas tienen mayor valor que la suma de sus partes, de tal forma que, si ustedes se fijan, he colocado allí una ecuación que dice 2 más 2 es igual a 5, ¿sí? Sabemos que si sumamos las empresas de manera individual, 2 más 2 sería 4. Sin embargo, cuando se crea una sinergia entre ambas compañías, el resultado siempre va a superar el valor que individualmente ellas podrían generar. Por lo tanto, esa expresión tiene sentido cuando la sinergia crea un valor mucho más alto que cuando trabajan de forma separada. El último, o una más de las características, son las economías de escala. Bueno, ese es un proceso mediante el cual el costo unitario promedio disminuye cuando aumenta el volumen de producción. Eso ya es un tema ya analizado anteriormente y en otras asignaturas. Ok, avancemos. Bien, ahora, hay otras razones para reestructurar, ¿sí? Y las cuales vamos a detallar muy brevemente a continuación. Primero, mejoramiento de la administración. Algunas compañías están manejadas con escasa eficiencia, con el resultado de que la rentabilidad es menor que lo que sería de otra manera. Es decir, si una reestructuración permite una mejor administración, tendrá sentido tan solo por esa razón. Solamente yo haría la fusión si es que el resultado final mejora mis condiciones actuales. ¿Ok? Otra razón es el efecto de la información. Bueno, aquí podemos decir que también es posible generar el valor si se transmite nueva información como resultado de una reestructuración corporativa. Entonces, esta idea implica que la administración posee información asimétrica, me refiero que es una información desigual, comparada con la del mercado general de las acciones ordinarias de la empresa. Entonces, la idea aquí es que la fusión o reestructuración brinde información sobre la rentabilidad subyacente que, de otra manera, no se podría transmitir. Bien. Otra característica u otra razón para reestructurar es la transferencia de riqueza. Bueno, la transferencia de riqueza de los accionistas es la transferencia de valor hacia los prestamistas y viceversa. Por ejemplo, si una fusión disminuye la variabilidad relativa de los flujos de efectivos, los prestamistas se benefician al tener un prestatario más digno de crédito. Por lo contrario, si una compañía desmantela una porción de la empresa y distribuye los ingresos entre los accionistas, habrá una transferencia de valor de los prestamistas a los accionistas. Entonces, la transacción, al reducir los activos generados de utilidades de la empresa, disminuye la probabilidad de que la deuda se pague y ésta tendrá un menor valor en el mercado. ¿Ok? Otra razón para reestructurar son las razones fiscales. Estas son una motivación para algunas fusiones. Es que cuando una cuenta de impuesto es muy alta, es demasiado, digamos, un valor impositivo bastante elevado, con una fusión esta cuenta puede ser un poco más baja. Entonces, eh, como los impuestos son regulaciones emitidas por los gobiernos, no podemos decir que está libre albedrío de las corporaciones o de las empresas o negocios el, el disminuir la cuenta de los impuestos, ¿sí? Es decir, hay restricciones que limitan su utilización a un porcentaje de valor de mercado justo de la compañía adquirida. Sin embargo, es posible que haya una ganancia económica, me refiero a costa de los impuestos del gobierno, que ninguna de las dos compañías podría obtener si es que lo hace de manera separada. Bien. Otra razón son los beneficios derivados del apalancamiento. Aquí el valor también puede surgir del uso de apalancamiento financiero. En muchas reestructuraciones corporativas, la cantidad de apalancamiento financiero aumenta con frecuencia. Sin embargo, eso lo veremos más adelante. Otra razón es la hipótesis de arrogancia.
Bueno, las tomas de control en una empresa están motivadas por los licitadores, o sea, las personas que quieren comprar, que realmente creen que no se pueden equivocar y que su visión del futuro es perfecta. Por lo tanto, así se le denomina a esta razón hipótesis de arrogancia, de tal forma que la arrogancia se refiere a un espíritu presuntuoso de orgullo, digamos, de soberbia, de exceso de confianza en sí mismo. Se dice que los individuos arrogantes no tienen el comportamiento racional necesario para frenar su oferta excesiva. Por lo tanto, quedan atrapados en el ansia de obtener la empresa como de lugar, ¿sí? Sin importarles el costo, lo cual puede estar eh, deprimiendo las utilidades a futuro. Bien, y por último está la razón de agenda personal de la administración. Bueno, cualquier pago excesivo hecho por la empresa adquiriente, más que ser el resultado de la arrogancia, puede ser resultado de que su administración persigue metas personales y no la meta de maximizar la riqueza de los accionistas. Entonces, diríamos que muchas están cegadas por el objetivo que tienen en mente sin medir cuáles son las consecuencias de la negociación en sí, o de la fusión en este caso en sí. Entonces, algunas veces la administración persigue el crecimiento. Por ejemplo, pasar de una compañía pequeña a una más grande tal vez parezca más prestigioso a los ojos de los administradores. O quizás la meta de la administración sea la diversificación, porque al diversificar en negocios no relacionados, una empresa dispersa su riesgo y en consecuencia los puestos administrativos estarán un poco más seguros. Entonces, aquí entendemos que muchas veces los administradores no persiguen el mismo objetivo que los accionistas. Listo, avancemos. Con las razones que vimos anteriormente, consideramos las diferentes formas de reestructuración corporativa. Ahora comencemos con las fusiones y luego vamos a ver un tema llamado desinversiones y cambios en la estructura de propiedad. Pero vamos por parte. Vamos primero con adquisiciones estratégicas que incluyen acciones ordinarias. Bien, para este concepto sí voy a tener que realizar un ejemplo para que se entienda cuál es la naturaleza estratégica de maximizar el valor de las acciones ordinarias en una empresa que compra y cuál es el resultado de esa fusión en una empresa que vende. O sea, cuando me refiero a cuál es el resultado de la empresa que vende, es decir, cuál es el valor en que sus acciones en el mercado se ven mermadas, aumentan o disminuyen después de un proceso de adquisición. Ok, entonces eso como introducción. Ahora, una adquisición estratégica ocurre cuando una compañía adquiere otra como parte de su estrategia global de negocios. Por ejemplo, una destiladora que necesita capacidad adicional desea comprar otra destiladora que tiene capacidad de sobra. Quizás la compañía meta puede ofrecer mejoras al ingreso a través de la extensión de productos, el dominio del mercado. ¿Cuál va a ser la clave? Bueno, la clave es que existe siempre una razón estratégica para fusionar dos compañías. Si no hubiera un beneficio, tal vez no común, pero al menos un beneficio que mejore la situación de al menos una de las empresas y que la otra la mantenga en el tiempo o la mantenga dentro del giro del negocio, no tendría por qué razón existir una fusión. De tal forma que entendemos que las fusiones primeramente tienen un objetivo fijado por la administración o por los accionistas que desean poder adquirir otra empresa que sea de la misma naturaleza del negocio u otra diferente con el fin de diversificar el riesgo. Para esto vamos a mencionar cuál es el efecto sobre las utilidades que tienen las adquisiciones, siempre considerando una estrategia. Por eso voy a colocar en este momento dos escenarios. Un escenario con un resultado positivo en base a una estrategia. ¿Y qué pasaría si es que ustedes como administradores de empresas llegan a realizar un tipo de fusión o adquisición sin hacer el respectivo análisis, digamos, numérico, que ese es el objetivo de esta asignatura, mostrarles a ustedes numéricamente cuánto ganan o cuánto pierden dependiendo de las decisiones que tomen como administradores de empresa, ¿sí? Entonces, el giro del negocio va a estar siempre
enlazado en cuáles son sus visiones a futuros con la empresa y los números en la administración financiera les muestra a ustedes cuáles serían los posibles escenarios a los cuales se tendrían que enfrentar dependiendo de sus acciones o de sus decisiones. Bien, entonces, primero el escenario positivo. Efectos sobre las utilidades. Al evaluar una adquisición posible, la empresa compradora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estudiar el efecto que la fusión tendrá sobre las utilidades por acción, es decir, lo que les había mencionado a ustedes anteriormente. Siempre los resultados deben medirse de manera cuantitativa para ver cómo en el mercado disminuyen las acciones de la empresa o de la corporación que están queriendo fusionar. Vamos a colocar un ejemplo de una compañía A y una compañía B. En este caso, la compañía A está considerando la adquisición mediante acciones ordinarias de la compañía B. Por lo tanto, los datos de este ejemplo que voy a realizar con ustedes son los siguientes. Utilidades actuales de la compañía A, 20 millones, de la compañía B, 5 millones. Acciones en circulación de la compañía A, 5 millones, de la compañía B, 2 millones. Utilidades por acción, $4 para la compañía A, 2.5 para la compañía B. Precio por acción, $64 la compañía A y $30 la compañía B. Y por último, la razón precio-utilidades, $16 para la compañía A. Si ustedes se fijan, estos 16 proviene de la división del precio sobre las utilidades, es decir, 64 dividido para 4 igual a 16. Entonces, de ahí nace esa razón. Y de la compañía B es lo mismo, 30 dividido para 2.5 es igual a 12. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los valores o los datos financieros de dos empresas que están en una potencial decisión de adquirirse. En este caso, la compañía A desea adquirir a la compañía B. Bien, iniciemos con el cálculo. La compañía B ha acordado una oferta superior al precio por acción que mantiene en este momento. Es decir, si ustedes se fijan en la información que le estoy colocando en la pantalla, dice que la compañía B tiene un precio por acción de $30. Sin embargo, para hacer la fusión, para poder hacer la negociación, para cerrar el trato de la fusión, la compañía B oferta un valor de $35 por acción, es decir, $5 más de lo que actualmente tiene en el mercado. ¿Ok? Entonces, no perdamos ese número porque es el que voy a cambiar en el siguiente escenario. Bien, entonces, esos $35 por acción son pagaderos con acciones de la compañía A. De esta forma, ¿cuál va a ser la razón de intercambio? La razón de intercambio para la compañía es de esos $35, que es la oferta que está dando la compañía B, dividido entre los $64, que es el precio por acción de la compañía A. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, ya saben de dónde vienen los $35, es la oferta que hace la compañía B, y los $64 están en los datos financieros de la compañía A, justamente donde dice precio por acción. ¿Ok? Bien, entonces esa división de 35 sobre 64 da más o menos 0.547, 0.547. Es decir, una acción de la compañía A por cada acción de la compañía B tiene un valor de 0.547. En total, ¿cuántas acciones serían necesario emitir? Bueno, para eso nos damos cuenta que una vez que ya se ha hecho la fusión, en el cuadro de abajo le estoy colocando que la compañía que sobrevive es la compañía A. Por lo tanto, la compañía A es la que adquiere a la compañía B en esta adquisición estratégica. Dice que una vez hecha la fusión, podemos darnos cuenta que las utilidades totales, es decir, tenemos que sumar los 20 millones de la compañía A más los 5 millones de la compañía B, tal y como se los muestro en el gráfico. Entonces ahí tenemos que las utilidades totales, una vez que se ha hecho la adquisición, es de 25 millones. Pero luego, ¿cuál es el número de acciones que tienen que emitirse? O sea, que la compañía A tiene que emitir para poder adquirir a la compañía B, dadas las razones que ya hemos hablado. Me refiero a
35 sobre 64, que era 0.547 acciones de la compañía A para las acciones de la compañía B. Por lo tanto, es de 6.093.750. Pero ¿cómo obtenemos ese valor? Bien, mantenemos el precio de oferta de la compañía B, que era de $35, dividido para $64, que es el precio de la acción de la compañía A actualmente. Eso da un valor de 0.547 y lo multiplicamos por el total de acciones que tiene la compañía B. En ese primer gráfico tenemos que las acciones en circulación de la compañía B es de 2 millones. Por lo tanto, 35 dividido por 64 igual a 0.547 por 2 millones es igual a 1.093.750. Ese 1.093.750 lo que tenemos que hacer es sumarle a las acciones en circulación de la compañía A, que en este caso son 5 millones. Por lo tanto, 5 millones más 1.093.750 es igual a 6.093.750 acciones en circulación actuales de la compañía A una vez que ya se ha fusionado o que, perdón, que ha adquirido a la compañía B. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor de las utilidades? Bueno, es sencillo. Esas utilidades totales que tengo de 25 millones, tengo que dividirlo para el total de acciones en circulación, que en este caso es de 6.093.750. Y vemos que el resultado es 4.10 por acción. Ahora, ahí vamos a hacer una pausa. Si mi resultado por acción es de 4.10 y yo reviso la información de la compañía A antes de que se adquiera la compañía B, vemos que las utilidades por acción es de $4. ¿Qué significa? Que una vez que se ha adquirido a la compañía B, las acciones de la compañía A tienen ahora un valor de una utilidad por acción de 4.10, es decir, tienen un escenario favorable después de la adquisición. ¿Ok? Entonces, este ejemplo ilustra cómo una buena estrategia puede mejorar las utilidades por cada acción que mantenga una compañía siempre y cuando se analice el escenario futuro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la compañía B ofrece un precio más alto? Me refiero que la oferta fue de 35, digamos que ofrece un precio un poco mayor, $10 más. Entonces, vamos a revisar cuál es el impacto que tiene sobre las utilidades por acción de una compañía que adquiere a otra cuando no realiza una buena estrategia de adquisición y adquiere esa compañía con una oferta de acciones mucho más altas de las que eh, resultaría si es que no la adquiere. ¿Sí? Para ilustrar este concepto, veamos el siguiente ejemplo. ¿Ok? No olvidemos que este escenario tenía una oferta de la compañía B de $35 por acción. Ahora, para el siguiente escenario, ese valor vamos a aumentarlo de la siguiente manera. Bien, ahora veamos. Nuevamente, una adquisición estratégica. Vamos a ver cuál es el efecto sobre las utilidades. Pero ahora, démonos cuenta, la información financiera inicial es la misma, no ha cambiado. Si se fijan, los datos de la compañía A son los mismos que la lámina anterior. Y los datos de la compañía B son las mismas que en la lámina anterior. ¿Cuál va a ser la diferencia en este escenario? Bueno, pues la diferencia va a ser ahora el valor de oferta de la compañía B. En el escenario anterior, la compañía B ofrecía a $35 por acción pagadera con acciones de la compañía A. En este escenario que voy a colocar, la compañía B va a colocar un precio de $45 por acción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, en este escenario nos fijamos que las utilidades por acción disminuyen de $4, que era de la compañía A, disminuyen a 3.90. Bien, veamos cómo llegamos a ese resultado. Vamos a seguir los mismos pasos que en el escenario anterior. Entonces, las utilidades totales, una vez que la compañía A adquiere a la compañía B, es sumar los 20 millones más los 5 millones de la otra compañía, total 25 millones. ¿Cuántas acciones hay que emitir?
Bueno, ya dijimos que la oferta de la compañía B era de $45 por acción para las acciones de la compañía A, dividido para 64, que es el valor o el precio por acción por acciones de la compañía A. Entonces, 45 entre 64 más o menos da un valor de 0.703. Ahora, ese valor lo multiplicamos por las acciones en circulación de la compañía B, que es de 2 millones, y tenemos un total de 1.406.250 acciones que debe emitir la compañía A para poder adquirir a la compañía B. ¿Correcto? De tal forma que si medimos ahora, o sea, ese 1.406.250 le sumamos a las acciones circulantes de la compañía A, total nos da 6.406.250. ¿Qué ha pasado con la utilidad por acción de la compañía A? Nos damos cuenta que si dividimos los 25 millones de las utilidades totales entre los 6.406.250 de acciones circulantes, las utilidades por acción han disminuido de 4 a 3.9. Es decir, ha habido una dilución de las utilidades por acción de la compañía A. ¿Eso a qué se debe? A que adquirió a la compañía B con una oferta por acción más alta de lo que podría generarle una rentabilidad en sus acciones. Entonces, ya les estoy mostrando a ustedes de manera numérica como una mala decisión, como una adquisición que no contemple una estrategia puede llevar a la destrucción de la riqueza del accionista. ¿Sí? En este caso los números no son muy altos aparentemente, pero si multiplicamos ese 0.10 centavo de diferencia por los 6.406.250 acciones que posee la compañía A, ya es bastante dinero. ¿Ok? Entonces, este ejemplo nos muestra claramente que hay que tener muy en cuenta cuáles son los escenarios posibles que se puede enfrentar una compañía cuando adquiere a otra, no únicamente por tener el capital. Démonos cuenta que las utilidades actuales de la compañía A es de 20 millones versus 5 millones de la compañía B, es decir, 15 millones más de utilidades que la otra compañía que está adquiriendo. Entonces, quizás monetariamente la pueda adquirir, pero estratégicamente es viable. Ahí es cuando nuestro escenario numérico entra en juego y nos muestra realmente si es viable esa acción o si hay que negociar. Es decir, esa oferta que nos hace la compañía B de $45, hay que disminuirla hasta un valor que compense el precio, la utilidad por acción que actualmente posee la compañía A. Cuando digo que compense es porque una adquisición debe dar una mejora a esas utilidades y no un decremento. Listo. Entonces, entendido ese tema, pasemos un poco a los conceptos de escenarios que quizás colocarles un poco de números resultaría no muy, digamos, no muy prudente porque estaría generando como ciertos sesgos a los cálculos. Esta adquisición estratégica sí me permite analizar un escenario, ¿no? Un escenario diferente, en donde yo veo el valor. Sin embargo, los otros conceptos o subtemas los vamos a tratar de darlos de manera muy conceptual, en donde se aplicaría la misma metodología. Bien, continuemos. Veamos ahora cuál es el efecto sobre el valor de mercado. Bueno, el mayor énfasis en el proceso de negociación de la adquisición se hace sobre la razón de intercambio de precio de mercado por acción. Entonces, la razón de intercambio del precio de mercado es sencillamente, como les coloco ahí en la pantalla, precio de mercado por acción de la compañía adquiriente por el número de acciones ofrecidas por la compañía adquiriente por cada acción de la compañía que se adquiere. Todo eso o ese producto dividido para el precio de mercado por acción de la compañía que se está comprando. Bien, si el precio de mercado de la compañía adquiriente, por ejemplo, es de $60 por acción y el de la compañía comprada es de $30, la primera ofrece la mitad de sus acciones por cada acción de la segunda. Y la razón de intercambio del precio de mercado será, como se muestra a continuación,
$60 que le decía a ustedes que era el precio de mercado de la compañía adquiriente, la que va a adquirir a la otra compañía, ¿sí? Por 0.5 y eso lo dividimos por el, el precio de mercado por acción de la compañía que se está comprando. En este caso la relación es de 1 a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las acciones ordinarias de las dos compañías se intercambian 1 a 1 con base en el precio de mercado. Si el precio de mercado de la compañía superviviente o la que sobrevive es relativamente estable a $60 por acción, los accionistas de ambas compañías, para el ejemplo que estábamos mostrando, quedan tan bien como antes en relación con el valor de mercado. Por lo tanto, su relación es de 1 a 1, no cambia. Asimismo, si alteramos el precio como lo hicimos en el ejemplo anterior sobre las utilidades, vamos a ver que hay un decremento en las utilidades, por lo cual su resultado sería diferente. Bien. Avancemos. ¿Cuáles son las variantes en las fusiones y adquisiciones? Bueno, varias industrias se están transformando debido a una estrategia de fusión y adquisición que cada vez tienen mayor aceptación. Entonces, una de esos procesos de fusiones y de adquisiciones son las conocidas como fusiones roll-up. ¿A qué se refieren estas fusiones? Es la combinación de múltiples compañías pequeñas en la misma industria para crear una compañía más grande, ¿sí? Entonces aquí no hay mucho que perderse. Otra variante es el tema de la oferta pública inicial, que ya lo habíamos revisado antes como OPI. Bien, entonces significa la primera oferta de acciones ordinarias de una compañía al público en general, cuando una compañía lo que hace es abrir su capital accionario al mercado para que todo el mundo pueda tener acceso a comprarlas, ¿no? Y una fusión entre estas dos opciones son las fusiones, son las variantes llamadas OPI Roll-up. ¿A qué se refieren esto? Bueno, una oferta pública inicial de compañías independientes en la misma industria que se fusionan en una sola compañía concurrente con la oferta de acciones. Por lo tanto, aquí los fondos de la oferta pública inicial se usan para financiar la adquisición de las compañías que se combinan. ¿Ok? Bien. Ahora, adquisiciones y el presupuesto de capital. Desde el punto de vista de la corporación compradora o de la corporación que piensa adquirir otra corporación, otra compañía, las adquisiciones se pueden manejar como otro aspecto del presupuesto de capital. Eh, en principio es posible que la adquisición se pueda evaluar en gran parte de la misma manera que cualquier proyecto de presupuesto de capital. Es decir, existe un desembolso inicial y beneficios futuros esperados. Sin embargo, hay que analizar ciertas características, como lo muestro a continuación. Primero, flujo de efectivos libres y su valor. Al evaluar las posibles adquisiciones, la compañía compradora debe estimar los flujos de efectivo futuros que se espera que la adquisición genere después de impuestos. Es decir, estamos interesados en lo que se conoce como flujos de efectivos libres. ¿Qué son estos? Bueno, son flujos de efectivos que permanecen después de restar de los ingresos esperados los costos de operación esperados y las inversiones necesarias para sostener y para mejorar, como se espera, ¿no?, los flujos de efectivo. Dicho de otra manera, los flujos de efectivos libres son los flujos de efectivos excedentes a lo requerido para financiar todos los proyectos que tienen valores presentes netos positivos cuando se descuentan las tasas de rendimiento requeridas adecuadas. Bien, otras características son los pagos no en efectivos y asunción de pasivos. La primera parte, ¿qué pasaría si la adquisición fuera por algo de valor diferente al dinero? Bueno, es que el pago de los accionistas de la compañía adquirida puede incluir acciones ordinarias, acciones preferenciales, deuda, efectivo o alguna combinación de ellos, ¿sí? Más aún, en muchos casos el comprador asume los pasivos de compañía que adquiere. ¿Ok? La siguiente característica es la estimación de los flujos de efectivo. Bien,
En una adquisición existen problemas usuales con la estimación de los flujos de efectivo futuros. Sin embargo, el proceso, el proceso es un poco más sencillo que para una propuesta de presupuesto de capital, como se había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Bueno, es porque la compañía que se compra es una entidad productiva, de tal forma que la compañía adquiriente no solamente compra activo, ¿qué también está comprando? Está comprando, ojo con esto que les voy a decir, está comprando experiencia, está comprando una organización ya establecida, está comprando un desempeño ya probado en el mercado. Por lo tanto, las estimaciones de venta y costos se basan en resultados que ya han ocurrido. Si yo me estoy basando en algo que ya ocurrió, es probable que sean más precisas que las estimaciones para una propuesta de inversión nueva. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se reduce. ¿En qué se reducen? Las estimaciones que voy a realizar. Por lo tanto, significa una menor dispersión de los resultados esperados y, sobre todo, significa un menor riesgo. ¿Ok? Bien. Por último, tenemos el enfoque de flujos de efectivos contra el enfoque de utilidades por acción. Entonces, la primera parte, el análisis de una adquisición con base en el flujo de efectivo libre difiere del que se realiza considerando las utilidades por acción. Por lo tanto, con un enfoque de utilidades por acción, suponiendo que se hiciera un intercambio de acciones ordinarias por acciones, también por acciones ordinarias, la pregunta es si habrá una mejora en las utilidades por acción ahora o en el futuro. Entonces, el enfoque de flujo de efectivo, en cambio, la pregunta es si los flujos de efectivos netos esperados tienen un valor presente que rebase los costos de la adquisición. En cambio, el enfoque de flujo de efectivo se ve como la evaluación de una adquisición en el largo plazo, mientras que si vemos cuál es el enfoque de las utilidades por acción, este enfoque se centra únicamente en el corto plazo, digamos en acciones básicamente que cierran en el año. Listo, avancemos. Toda Toda negociación viene con el inicio y con el cierre del trato, ¿no es cierto? Entonces, una fusión o consolidación con frecuencia comienza con negociaciones entre las administraciones de las dos compañías. Es decir, que los consejos directivos de la compañía se mantienen informados sobre esas negociaciones. Ahora, dependiendo de los estatutos corporativos, es decir, las políticas que están establecidas para cada empresa, se requiere una mayoría por lo general una que represente 2/3 del total de las acciones. Después de la aprobación de los accionistas ordinarios, allí recién se puede llevar a cabo la fusión o consolidación, una vez que se entreguen obviamente todos los documentos necesarios en los lugares donde se encuentren las compañías, porque eh, podemos pensar que estas fusiones no solamente son a nivel de compañías locales, sino que también puede existir algún tipo de fusión con compañías que están en otros países, en otros estados, etcétera. Bien, entonces, hay algunos procedimientos que permiten completar o cerrar un trato, ¿no? Vamos a nombrar, por ejemplo, tres principales. Primero, la compra de activos de acciones o de acciones ordinarias. Una compañía puede ser adquirida mediante la compra de sus activos o de sus acciones ordinarias. Eh, ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a que la compañía adquiriente puede comprar todos o parte de los activos de la otra compañía y pagar por ellos en efectivo o con sus propias acciones ordinarias. Bien, el segundo subtema de un cierre de contrato son sobre las transacciones grabables o no grabables. Bueno, la primera parte, si la adquisición se hace con efectivo o con un instrumento de deuda, aquí la transacción es gravable. ¿Para quién? Es gravable para la compañía que vende o para quienes son accionistas en ese momento. Esto significa que deben reconocer cualquier ganancia, cuando digo reconocer es que deben sumarla a sus ingresos, cualquier ganancia o pérdida de capital sobre la venta de los activos o la venta de acciones en el momento de la venta. Ahora, ¿cuándo no es gravable? Si el pago se hace con acciones preferenciales u ordinarias con derecho a voto, la transacción no es gravable en el momento de la venta. La ganancia o pérdida de capital, ¿cuándo se va a reconocer? Solo cuando se vendan las acciones recién adquiridas, nada más. Por último está el manejo contable.
como proceso para un cierre de trato. Digamos aquí que en una compra el adquiriente, o sea, la compañía que va a comprar, maneja la compañía comprada como una inversión. Si el comprador paga una prima por arriba del valor en libros de los activos, aquí ya estoy hablando de la contabilidad, esta prima debe reflejarse o este valor debe reflejarse en el balance general del comprador. El método de compra requiere que los activos tangibles se reporten a un valor justo de mercado. ¿Por qué? Bueno, porque el resultado es posible que el comprador revalorice, o sea, digamos, cambie el valor de los activos tangibles adquiridos en la compañía. Si se realiza la revalorización que estoy mencionando, tienen que haber cargos por depreciación un poco más altos. ¿Por qué? Porque el valor de los activos también ha cambiado. Bien, listo. Ahora hablemos un poco sobre las ofertas de compra y defensas. ¿Por qué se toma este tema? Bueno, porque en las tomas de control, es decir, cuando se adquiere una compañía u otra, siempre van a querer empresas que quieran adquirir, digamos, a la fuerza o no con el 100% del consentimiento de la otra compañía. Por lo tanto, eh, el mismo sistema de fusiones y adquisiciones ofrece, digamos, ciertas defensas, ciertos mecanismos para que una empresa no permita que otra la adquiera, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son, cuáles son estas defensas que podrían, o estas, si no es una defensa, podría ser una mejor oferta que hagan las compañías que van a ser adquiridas. Hasta ahora, los ejemplos que hemos mencionado, las negociaciones se limitaron a las administraciones y a los consejos directivos de las compañías en cuestión. Sin embargo, la compañía adquiriente puede hacer una oferta de compra directamente a los accionistas de la compañía que desea adquirir. Entonces, una oferta de compra, que es lo que estoy mencionando en esta parte del capítulo, es un ofrecimiento para comprar acciones de otra compañía a un precio fijo por acción a los accionistas. ¿Quiénes? A cambio, ¿qué hacen? Bueno, entregan sus acciones. El precio de oferta suele ser significativamente más alto que el precio de mercado actual. ¿Para qué? Para que sirva como incentivo para la entrega. ¿Ok? Entonces, la compañía para la que se hace la oferta dispone de varias técnicas de defensa, como les mencionaba a ustedes, en lo que es una toma de control. Entonces, cuando dos empresas compiten, una demanda que no sea eh, monopolística, es decir, el mercado no sea solamente adquirido por una sola compañía, entonces esa demanda antimonopolio puede ser un disuasivo poderoso para el comprador. Y como último recurso, la administración de la compañía Meta puede buscar una fusión con una compañía amiga conocida como Caballero Blanco. Entonces, ¿qué es un caballero blanco? Un caballero blanco es un comprador amistoso que, digamos, por invitación de la compañía Meta o de la compañía que va a ser adquirida, compra acciones de esa compañía y lanza una contraoferta amistosa. ¿Para qué? Para frustrar esa negociación, para frustrar esa adquisición que en primera instancia no se, no era bien vista por la compañía que iba a ser adquirida. ¿Ok? Entonces esa es una forma de, digamos, protegerse contra estas adquisiciones no deseadas. Ahora, además de las tácticas de defensa, algunas compañías usan métodos un poco más formales que aplican antes de un intento real de toma de control, conocidos como mecanismos contra la toma de control o repelente de tiburones. Estas están diseñadas para hacer más difícil una toma de control no deseada. Yo mencioné el concepto de repelente de tiburones. ¿Qué es eso? Bueno, son defensas empleadas por una compañía para protegerse de una toma de control potencial por parte de ciertas empresas. Entonces, antes de escribirlo es útil considerar la motivación, es decir, que la compañía o la administración lo que hace es protegerse de esta adquisición o compra no deseada.
También existen varios mecanismos para obstaculizar que una parte se apodere de la otra. Entonces, algunas compañías lo que hacen es eh, escalonan los periodos de su consejo de directores para que cada año se elijan pocos y de esta manera se necesitarán, digamos, más votos para elegir una mayoría de directores simpatizantes con la toma de control. Entonces, algunas veces es deseable cambiar el estado de la constitución de la empresa para que estos no formen un grupo que estén dispuestos a venderla. Bien, otro mecanismo contra la toma de control es una cláusula de precio de fusión justo. Aquí el licitador debe pagar a accionistas que no tienen control un precio al menos igual al precio justo que se establece de antemano. Entonces, la cláusula de precio justo también suele ir acompañada de una cláusula de congelamiento, según la cual es posible que la transacción se realice a un precio justo solo después de un periodo de 2 a 5 años. Bien, otro método para desanimar a compradores potenciales es la recapitalización apalancada. ¿Qué es esto? Bueno, este es un proceso que exige que la administración actual incluya en los balances generales deuda nueva y use los ingresos para pagar un enorme dividendo en efectivo, una sola vez, a los accionistas, de tal forma que registrar toda esta deuda desanima al comprador, quien ya no estará en condiciones de solicitar un préstamo contra los activos de la empresa para ayudarse a financiar la adquisición. De hecho, este proceso de recapitalización apalancada permite a una compañía actuar como su propio caballero blanco, tal y como lo mencionaba anteriormente. Otro método que existe también se lo conoce como píldora de veneno. Entonces, ¿qué es esto? Es un mecanismo que utiliza una compañía para hacerse menos atractiva como candidata a una toma de control. Su veneno, por así decirlo, se libera cuando el comprador obtiene una porción de tamaño suficiente de la empresa objetivo. De tal forma que la píldora de veneno coloca el poder en manos del consejo de directores para disuadir una toma de control, lo cual puede o no ser por el bien del accionista en general. ¿Ok? Algunas veces la compañía negociará un acuerdo de paralización con una parte externa. ¿Qué es esto? Bueno, es un acuerdo en un contrato voluntario donde durante un periodo de varios años el grupo accionista fuerte acuerda no aumentar su propiedad de acciones. Con frecuencia esta limitación se expresa como un porcentaje máximo de acciones que el grupo puede tener. El acuerdo también especifica que el grupo no puede participar en un concurso por el control contra la administración y da el derecho a rechazo a la compañía si decidiera vender sus acciones. Este acuerdo de paralización, junto con las otras previsiones que ya se han mencionado, sirven para reducir la competencia por el control corporativo. ¿Ok? Bien. Las alianzas estratégicas. Algunas empresas individuales carecen de los recursos necesarios para lograr sus objetivos estratégicos mediante la inversión directa o la adquisición. Entonces, allí es donde entran las alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación entre compañías, quienes ofrecen una tercera opción. La alianza estratégica, las cuales se diferencian, digamos, de las fusiones, en que los miembros de las alianzas permanecen como empresas independientes, mientras que las fusiones no. Entonces aquí pueden tomar muchas formas e incluir una variedad de socios. La colaboración puede tener lugar entre proveedores y clientes, entre competidores en el mismo negocio o entre no competidores con fortalezas complementarias. ¿Ok? Bien. Aquí encontramos lo que son empresas conjuntas, que es una empresa de negocio de propiedad conjunta y controlada por dos o más empresas independientes. Cada socio de la empresa continúa existiendo como empresa separada y la empresa conjunta, digamos que representa un nuevo negocio. ¿Ok? Entonces, que estoy reforzando con este concepto de empresas, estoy reforzando el concepto de alianzas estratégicas en los cuales las partes permanecen independientes. También encontramos lo que son la subcontratación, el llamado outsourcing,
que es realizar una operación de negocios contratando a una empresa externa en vez de hacerla en la misma empresa. También está lo que es em, la corporación virtual, que es un modelo organizacional de negocios que implica subcontratación a gran escala de las funciones de negocios. Correcto. Ahora, ¿qué es la desinversión? Es un concepto que había yo mencionado al principio de este vídeo. Bueno, en una fusión, dos o más empresas se unen, así con una alianza estratégica, dos o más empresas independientes acuerdan cooperar. Sin embargo, algunas veces la creación de valor requiere que las reestructuraciones tomen en cuenta otros aspectos, ya sea de crecimiento o de cooperación. Una compañía puede decidir desviar parte de su empresa o liquidarla por completo. Bien, en en esta desinversión vamos a considerar varios métodos. Primero, liquidación corporativa parcial. Es la venta de los activos que la empresa, ya sea voluntariamente eh, o por bancarrota, vende los activos, ¿sí? Segundo, la liquidación corporativa voluntaria. Bueno, aquí la liquidación voluntaria, la liquidación corporativa voluntaria como tal, lo que cuando se realiza la venta de una división de compañía se conoce, si es por parte, como una liquidación parcial, que lo he mencionado. En cambio, si la venta de una compañía como un todo, o sea, toda la compañía y no solamente sus partes, ahí ya se conoce como una liquidación voluntaria. El siguiente término de la desinversión se llama escisión. ¿Qué es eso? Es una forma de desinversión cuyo resultado es que una subsidiaria o división se convierte en una compañía independiente. Bueno, aquí por lo común las acciones en la nueva compañía se distribuyen de manera prorrateada a los accionistas de una empresa matriz. Bien. Y por último están las ventas parcial de acciones ordinarias, que es una venta pública de acciones de una subsidiaria en la que la compañía matriz va a conservar el control mayoritario de esta empresa. Listo. Bien, jóvenes, con eso hemos revisado de una manera muy lo que son las fusiones. Aquí puede haber una ilustración más detallada en cuanto a conceptos y de hecho ya tendríamos que intervenir con mecanismos de ingeniería financiera para poder realizar una fusión o poder crear una estrategia para una fusión o una adquisición si queremos aplicar a compañías que se encuentran dentro de nuestra legislación, es decir, en otro mercado, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que se ha revisado. Para hacer una autoevaluación, vamos a contestar lo siguiente. Primero, explique el concepto de sinergia. Segundo, si usted fuera accionista en una compañía, ¿le gustaría que tuviera una enmienda contra tomas de control? ¿Cuáles son algunos de estos mecanismos? Esta pregunta ya la resolvimos durante el desarrollo del video, solamente tienen que volverlo a revisar si desean o colocar aquí lo que ya hemos visto. Y una tercera pregunta teórica es ¿en qué difiere una liquidación parcial de una escisión? Vamos a establecer una diferencia que también ya la mencioné. Por último, para finalizar la evaluación, un ejercicio. Este ejercicio contempla los siguientes datos. Hay dos compañías, Jablonski y Jawix, que digamos tienen un proceso o desean realizar un proceso de fusión. Entonces se presenta la información financiera tal como lo hice ya en el ejercicio que desarrollamos con ustedes, en donde la empresa Jablonski eh, planea ofrecer una prima del 20% sobre el precio de mercado de las acciones de Jawix, ¿ok? Entonces hay que considerar ese dato para poder contestar. Literal A, ¿cuál es la razón de intercambio de acciones? Es decir, al final también tiene que contestar cuántas acciones nuevas se emitirán. Entonces aquí hay dos interrogantes.
Con esto, para poder resolverlo, tienen que considerar la prima del 20% que está ofreciendo la empresa Jablonski. Literal B. ¿Cuáles son las utilidades por acción para la compañía que sobrevive inmediatamente después de la fusión? ¿Ok? Esto lo hicimos también en el video. Y por último, si la razón precio-utilidad para Jablonski se queda en $12, ¿cuál es el precio de mercado por acción de la compañía superviviente? ¿Qué pasaría si la razón de precio-utilidad bajaría a 11? Para poder realizar este literal B, tienen que ocupar el resultado para poder realizar el literal C, tienen que ocupar el resultado del literal B. Por lo tanto, ya les estoy indicando a ustedes que deben seguir la secuencia de los literales para poder realizar el ejercicio planteado. Bien. A manera de resumen, eh, la reestructuración corporativa abarca muchos temas. Le hemos visto con ustedes fusiones, alianzas estratégicas que incluyen empresas conjuntas, desinversiones que incluyen liquidación, liquidación parcial, escisiones y compra parcial de acciones. ¿Ok? Una compañía puede crecer hacia el interior o bien externamente a través de adquisiciones. Eso lo hemos revisado ya y hemos visto cuáles serían los posibles resultados. El objetivo, no se olviden, el objetivo de la empresa en cualquier caso siempre va a ser maximizar la riqueza existente, es decir, maximizar la riqueza de los accionistas que actualmente poseen. Bien, eh, digamos que eh, el tipo de criterio de aceptación en esencia de aceptación de una fusión, siempre debe ser asignarse una, una estrategia para incrementar el valor para los accionistas. No olvidemos eso, una fusión siempre persigue un objetivo, así como una adquisición siempre persigue un objetivo, y este va a ser siempre el mejorar la sinergia, es decir, mejorar el resultado final que las empresas por separados no podrían lograr. Bien, agradezco mucho la atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.